partir del domingo pasado, mis hermanos, comenzamos una nueva serie de sermones que lleva por título Construyendo un hogar piadoso. En dicho primer sermón colocamos la primera zapata de nuestra edificación, la cual consiste en que la paternidad es una responsabilidad que se ejerce sobre el fundamento de la gracia de Dios. En dicho mensaje entregamos tres verdades fundamentales que fluyen de la benevolencia, de la benevolente gracia de Dios a los padres como un auxilio a su difícil labor de padres. Dichas verdades dadas por su gracia consisten en que los padres debemos reconocer que nuestros niños y niñas nacen con una naturaleza pecaminosa. La segunda verdad expuesta fue que Dios, en su gracia, nos ha provisto de un remedio eficaz para lidiar con ese aspecto negativo de nuestros hijos. Y aquí hablamos de la efectividad de la disciplina correctiva. Aunado a esto, abordamos 5 hermosas ayudas que fluyen de la gracia común de Dios como un auxilio misericordioso a todos los que estamos en la empresa de criar hijos. Especialmente estas ayudas, dijimos, están presentes en nuestros hijos cuando ellos son muy pequeños. Confianza en la palabra de los padres, dependencia absoluta de los padres, un deseo profundo de agradar a sus padres, un deseo de corresponder a sus padres y una inclinación a imitarlos. Y la tercera verdad dada por gracia es una advertencia vergonzosa, la cual nos anticipa a que de deslindarnos de nuestra responsabilidad paternal, tendremos como resultado un desenlace trágico en la vida de nuestros hijos. Así que, una vez que por gracia hemos sido informados de estas verdades, ¿qué se espera de todos los que son padres? ¿Qué se espera, mis hermanos, de todos los que somos padres? Que atiendan de la manera más diligente a este llamado. Es por esto que nuestro sermón para esta mañana lleva por título Un llamado urgente a los padres. Esta, mis hermanos, es la segunda zapata que colocaremos en la edificación y construcción de nuestro hogar piadoso. La urgencia de nuestro llamado. O dicho de otra manera más amplia, la urgente necesidad de que los padres y madres se ocupen en moldear el carácter de sus hijos. Ahora, ante dicho llamado urgente, una de las manifestaciones de rebeldía más latente, más común de los padres con respecto a sus familias, y esto incluye especialmente a los padres cristianos, es que Dios dice una cosa respecto a la crianza de sus hijos y los padres dicen otra. Dios nos entrega ciertas directrices a seguir para la crianza de nuestros hijos y los padres se escogen otras. Dios dice, estas son las metas y resultados que debes proponerte alcanzar en tus hijos, y los padres se fijan otras metas personales en ellos. Si hiciéramos una encuesta, mis hermanos, a los padres, y en dicha encuesta preguntáramos, ¿cuál es tu meta como padre en la vida de tus hijos? ¿Cuál es tu meta como padre en la vida de tus hijos? ¿Qué cosas cree usted que estos padres responderían? ¿O qué responderías tú? Quizás que se conviertan en hombres y mujeres profesionistas, que en su edad adulta tengan solvencia económica, que encuentren un buen esposo, que encuentren una buena esposa, que ganen mucho dinero y me mantengan. No lo sé. Aunque debemos aclarar, mis hermanos, que estos deseos no son malos en sí mismos, realmente se convierten en actos de rebeldía cuando es todo nuestro deseo y prioridad en la vida de nuestros hijos. Tú podrías dar una buena respuesta, una respuesta correcta y decir, sí, mi deseo para mis hijos es que ellos se conviertan en mujeres y hombres piadosos, que vivan para el Señor y sirvan a su iglesia alrededor del mundo. Pero te pregunto, tus actos, la energía de tus prioridades, el desgaste de tus esfuerzos y ocupaciones, ¿testifican que eso es verdad? Si esto no es así, mis hermanos, todo cuanto estás haciendo como padre no es una cosa más que un acto de rebeldía.
Cuando los padres saben lo que Dios les demanda en la crianza de sus hijos, pero papá y mamá se ocupan en producir otras metas en sus hijos, por los motivos que ustedes quieran, ya sea por causa de la pereza, ya sea por causa de afanes, egoísmo, vanidad, orgullo, comodidad, trabajo, etc. Y ellos deciden no hacer lo que Dios les manda, a la manera que Él manda, cuando Él lo manda, y los padres escogen hacer otra cosa. Esto es un acto de rebeldía. Este es un acto de rebeldía. Dios dice en Isaías 65:2, a esta clase de padres, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. ¿Qué dice Dios de los rebeldes? Que ellos andan en camino no bueno. ¿Y cuál es ese camino no bueno? Sus pensamientos, sus deseos. Ellos están haciendo lo que mejor les parece, cuando mejor les parece, como mejor les parece. Esta clase de hombres y mujeres, mis hermanos, se están ocupando, están priorizando y haciendo con sus familias lo que su corazón les dicta, lo que sus razonamientos no buenos les proponen. Eso es lo que están haciendo. Así que, padres de familia, una forma segura de remediar este mal en medio de todos nosotros es escuchar con toda humildad y sumisión lo que nuestro Salvador y amo y Señor Jesucristo tiene que decirnos al respecto a través de este mensaje. Cristo dijo en Lucas 8:18, mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís. Es decir, escuchen con entendimiento. Fijen su oído en mis palabras hasta que puedan ver la luz de mi verdad. Mirad pues cómo oís. Así que vamos a nuestro primer punto de este llamado urgente que Dios nos hace a todos los que somos padres y madres. Primer llamado urgente. Los padres deben ocuparse primordialmente en que sus hijos adquieran sabiduría. Los padres deben ocuparse primordialmente en que sus hijos adquieran sabiduría. Dice Proverbios capítulo 1, versos del 7 al 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello, hijo mío. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Cuál es una de las cosas, mis hermanos, que se plantean en este pasaje? Que los hijos no pueden formarse solos. Cuando nuestros niños y niñas son apenas muy pequeños, dice otra parte en Proverbios, que ellos son personas simples. ¿Y qué es una persona simple, mis hermanos? Una persona simple es una persona que puede ser influenciada fácilmente. Es una persona crédula, es una persona que puede ser fácilmente movida de sus convicciones, que puede ser engañada y manipulada sin mucho problema. Así son nuestros hijos. Ellos son como esos carritos averiados del Welton. ¿Alguna vez ha ido a surtir su despensa a uno de estos lugares? Y ha agarrado uno de estos carritos, tienen una llantita averiada, ¿no? Y si usted dentro de la tienda, mis hermanos, les da un empujocito, que se deslice unos 3 metros, este carrito. Usted lo suelta. Lo más seguro es que usted se va a meter en problemas. Porque este carrito va a tender a una inclinación a un extremo, o chocará con unas botellas, chocará con unos frascos de vidrio y usted tendrá una deuda. Es por esto, mis hermanos, que usted lo toma con las 2 manos y lo dirige. Pero si ve que aún este carrito se está yendo chueco, ¿qué es lo que hace? ¿Qué se necesita? Que usted aplique mayor grado de fuerza para dirigirlo por el buen camino. Mis hermanos, así son nuestros hijos, como carritos averiados del Welton. Ellos salieron averiados de fábrica. Ellos no pueden dirigirse solos, no pueden moldearse solos. Ellos requieren la fuerza del brazo de nuestra instrucción y la fuerza del brazo de nuestra dirección. Así que cuando vaya al mercado, mis hermanos, si le toque tomar uno de estos carritos, traiga a su memoria este principio, esta analogía. Mis hijos no pueden dirigirse solo. Ellos necesitan mis 2 brazos
necesitan la fuerza de mi instrucción, la fuerza de mi dirección para guiarlos. Y esto es lo que presupone Salomón, mis hermanos. Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que nuestros hijos necesitan el brazo de la instrucción y el brazo de la dirección. Que nuestros hijos necesitan la instrucción de su padre y la dirección de su madre. Que ellos no pueden formarse solos, porque se desviarán. Pero, ¿a qué clase de formación apunta Salomón? Que su hijo se convierta en el mejor ingeniero, en un médico reconocido, en una mujer exitosa. Estas cosas, repito, mis hermanos, no son malas. No son malas en sí mismas. Pero nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de Salomón como padre? ¿Cuál es su deseo primario para sus hijos? Al decir, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. No dice, oye mío, hijo, escucha la instrucción de tu maestro y no desprecies la dirección de tu maestra. No está diciendo eso. La respuesta la encontramos expresada en los primeros versos del primer capítulo, versos 1 al 6. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Mis hermanos, este es el propósito que Salomón se propone sobre sus hijos. Llevar a su hijo por medio de una instrucción, llevar a su hijo por medio de una dirección a través de todas estas virtudes escritas: entendimiento, doctrina, prudencia, consejo, juicio, inteligencia, cordura, conocimiento, palabra de sabios y dichos profundos. ¿Con qué intención? Que su hijo, sobre todas las demás cosas, adquiera sabiduría. Pues inmediatamente después, en el verso 7 agrega: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Salomón, mis hermanos, hace todo lo que hace porque quiere que su hijo adquiera sabiduría. Dicho en otras palabras, Salomón quiere que su hijo desarrolle su capacidad de entendimiento para que éste pueda ocuparse solo en aquello que le traerá el mejor provecho. Salomón quiere que su hijo entienda doctrina para que se pueda estar preparando ante las asechanzas del error. Salomón quiere que su hijo llegue a tener esa clase de juicio, que cuando se ve en la necesidad de tomar una decisión difícil, tenga la sagacidad suficiente para discernir entre el bien y el mal y elija siempre lo que es correcto. Salomón quiere que su hijo adquiera la habilidad que trae la prudencia para poder reconocer lo que le conviene y lo que no le conviene. Quiere que su hijo esté especialmente capacitado en las profundidades del consejo de Dios, para que siempre pueda elegir lo que glorifica a Dios, aun cuando esto le exponga a perder privilegios, oportunidades o amigos. Él escoja siempre la gloria de Dios. Esto es lo que quiere Salomón, mis hermanos. En resumen, Salomón quiere que su hijo adquiera sabiduría. Esto debe estar muy claro en nosotros los que somos padres, mis hermanos. Cuando decimos que el primer llamado que Dios hace a los padres de instruir y dar dirección a sus hijos, no estamos diciendo que el gran propósito primordial de los padres es acumular en sus hijos muchos conocimientos, mucha educación, atiborrarlos de libros y conceptos. Estamos pensando primordialmente en que ellos adquieran sabiduría. Porque usted puede correr el riesgo de haberse esforzado en ofrecer la mejor educación, ofrecer a su hijo la mejor escuela, la mejor preparación, preocuparse porque sus hijos adquieran ciertos conocimientos extracurriculares, deportes, artes, academias, y aún así, delante de Dios, ser culpable de no haber formado a su hijo correctamente. Porque lo que sí podemos llegar a tener a la larga es un hijo muy inteligente, muy preparado, pero ser un desastre como persona, que no sabe hacer uso de su tiempo, que no entiende el peso de sus palabras ni su responsabilidad de sus palabras, que despilfarra sus recursos y posesiones, que daña y lastima su cuerpo y que tampoco tiene control de sus emociones. Y este mundo, mis hermanos, está lleno de personas geniales, de personas brillantes, pero cuyas vidas están destruidas,
Personas muy capaces, pero inservibles y buenos para nada, con títulos de maestría y doctorados. Así que antes que todas estas cosas, ¿cuál debería ser el deseo primordial de un padre piadoso, de una madre piadosa para con sus hijos? Que sus hijos sean inteligentes, que sean capaces, que sean profesionistas o que sean sabios. Mis hermanos, si se puede tener todas estas cosas estaría bien, sería perfecto. Pero si tenemos que elegir entre una, que habremos de enfatizar y que habremos de empujar, en la que nos habremos de desgastar, escoja la sabiduría. Más adelante, en el capítulo 4 de Proverbios, Salomón nuevamente comienza diciendo a su hijo: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos. Y después de una extensa lista de consejos, agrega en el verso 7, pero sobre todo, sabiduría. Adquiere, y enfatiza otra vez, adquiere antes que todo sabiduría. Así que, mis hermanos, qué bueno que su hijo pueda ser un profesionista, grados de maestría y preparación. Pero si usted no se preocupa porque su hijo crezca en sabiduría, usted está fracasando como padre. Usted va en pos de sus razonamientos y lo que cree que es mejor para él. Y mis hermanos, debería ser el deseo, la búsqueda primordial de todo padre y madre piadoso. Así que, mis hermanos, antes de que nuestro corazón se incline a cualquier otra cosa, debería inclinarse por tener hijos sabios. Hijos sabios. Y oremos a Dios, mis hermanos, que antes que todo, el Señor nos conceda hijos sabios. Ore mucho, ore mucho. Y debemos orar, mis hermanos. Y debemos poner manos a la obra en este llamado urgente. Porque nuestros hijos jamás vendrán y nos dirán: Padre, estaba pensando que me falta sabiduría. Y quiero pedirte si a partir de mañana puedo sentarme a tus pies para adquirir toda la sabiduría que tú has aprendido a través de todos estos años que has caminado con el Señor. Nunca lo harán. Y que Dios nos guarde, mis hermanos, que no lo hagan porque nos va a dar un infarto. Nunca lo harán. Nuestros hijos son cerrados. Nacen despreciando la corrección. Ellos no aman la sabiduría. Ellos menosprecian la dirección. Nuestros jóvenes especialmente están centrados en todo lo físico. ¿Cuándo cumpliré 18 años para que mi mamá ya me deje ir a los bailes? ¿Cuándo cumpliré tal edad para poder usar zapatillas? ¿Cuándo tendré tal edad para que mi mamá me deje tener novia? Ellos están centrados en las cosas terrenales, no en las cosas espirituales. Anhelan esos tiempos para ejercerse en ellos. Ahora, mis hermanos, el máximo ejemplo de las virtudes que se deberían ir desarrollando en nuestros hijos mientras estos crecen, lo encontramos en el mismo Señor Jesús. ¿Qué dice Lucas 2:52? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Así que, mis hermanos, esta debe ser nuestra oración. Esta debe ser nuestra regla principal. Que conforme nuestros hijos crecen en estatura, podamos verles también creciendo en sabiduría. Pero comúnmente, ¿qué es lo que pasa? Vemos a nuestros hijos crecer y ellos están creciendo en necedad. Estamos fallando. Ellos no pueden formarse solos. Muy bien, mis hermanos, reconociendo ahora lo que antes que cualquier otra cosa los padres deben hacer por sus hijos, adquirir sabiduría, probablemente nos preguntamos: ¿y cómo ayudamos a nuestros hijos a adquirir sabiduría? ¿Cómo les ayudamos? Muy bien, Salomón nos entrega en los versículos 7 al 10 3 consejos fundamentales a los padres para poder guiar a nuestros hijos hacia el camino de la sabiduría. Dice Proverbios 1 del 7 al 10: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello, hijo mío. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Primer consejo de Salomón: enseña a tus hijos a temer a Dios. Enseña a tus hijos a temer a Dios. Salomón nos dice: padres,
Si desean que sus hijos adquieran sabiduría, enséñenles, muéstrenles lo que significa temer a Dios. Muéstrenles lo que significa reverenciar mi nombre y no tomarlo en vano. Temer a Dios. Asegúrense que antes de cualquier otra cosa, sus hijos crezcan en el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Dios es el principio, la fuente de donde emana la sabiduría. Es por esto, mis hermanos, que como padres debemos asegurarnos que nuestros hijos consideren con toda seriedad las advertencias de Dios, conozcan sus mandamientos y reconozcan por su propio bien que cada uno de ellos debe de obedecerse. Debemos llevarlos a través de todas las promesas de Dios, promesas que el Señor está dispuesto a dar a todos los que en Él confían. Pero ¿qué pasaría, mis hermanos, si nos rebelamos contra esto? Si dejamos que esa hierba amarga de sus corazones crezca a su antojo. ¿Qué va a pasar con aquel niño que se deja sin la instrucción y dirección de sus padres? ¿Qué podría pasarle a ese niño cuyos padres no están interesados en que conforme crezca este niño adquiera también sabiduría? ¿Qué va a suceder con ese jovencito que se está convirtiendo en un hombre sin temor a Dios? Para responder a estas preguntas de una manera más palpable, quiero citar aquí una historia real de una madre viuda y su hijo necio. Este relato lo extraje del libro Una madre en el hogar del pastor John Abbott. Él dice: una vez escuché de una madre que tenía un solo hijo. Lo amaba ardientemente y no podía soportar la idea de negarle ningún capricho. Él, por supuesto, aprendió enseguida a dominar a su madre. A la muerte de su padre, la pobre mujer quedó a la merced de este hijo vil. No había cumplido con su deber cuando este fue muy pequeño. Y ahora sus pasiones juveniles e ingobernables se habían hecho demasiado fuertes para que ella las controlara. Terco, insubordinado y vengativo, este joven era la maldición más amarga de su madre. Sus paroxismos de ira a veces se remontaban casi hasta la locura. Un día, enfurecido contra su madre, prendió fuego a la casa y ésta se quemó hasta las cenizas con todo lo que había dentro, y la madre quedó sumida en la más extrema pobreza. El hijo fue encarcelado como incendiario y en su celda se convirtió en un maníaco, si es que antes no lo era. Ya, y en su locura, estando allí, preso, se sacó los ojos. Ahora vive en perpetua oscuridad, ciego y confinado entre los muros y barrotes de una mazmorra, convertido en un loco enfurecido. Niños que me escuchan, niñas que me escuchan, ¿ven en lo que se podría convertir cualquiera de ustedes si desprecia la sabiduría? ¿Ven en lo que se podrían convertir si ustedes desprecian los buenos consejos que Dios nos da en su palabra? ¿Ven cómo podrían terminar cualquiera que ustedes desprecie la voz de su papi y la voz de su mami? En esto se podrían convertir. Y Abbott termina advirtiendo a las madres: madre, en gran medida tu felicidad terrenal está a disposición de tu hijo. Su carácter está ahora en tus manos. Tú debes formarlo, tú habrás de moldearlo en gran medida, para bien o para mal. Si eres coherente en tu gobierno y fiel en el desempeño de tus deberes, es probable que tu hijo te reverencie a lo largo de la vida y que sea el apoyo y el solaz del ocaso de tu existencia. Pero si por el contrario no logras armarte de resolución para moldear a tu hijo, para instruirle en sus pasiones, si no lo llevas a una sujeción completa y voluntaria a tu consejo, debes esperar que al final se convierta en una maldición para ti. Con toda probabilidad, en su edad adulta, te despreciará por tu debilidad. Así que el llamado urgente, mis hermanos, a todos los padres de familia, es que nuestros hijos adquieran sabiduría por medio de enseñarles a temer a Dios. Seguimos respondiendo a nuestra pregunta: ¿cómo ayudamos a nuestros hijos a adquirir sabiduría? El primer consejo de Salomón fue: enseña a tus hijos a temer a Dios. Ahora su segundo consejo es: tus hijos necesitan dirección e instrucción paterna. Proverbios 1 del 8 al 9.
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Jovencitos y niños que están aquí, escúchenme bien. Muchos de ustedes posiblemente están muy dispuestos y decididos a convertirse en hombres y mujeres temerosas de Dios. Muchos de ustedes seguramente están completamente convencidos de que no quieren terminar como este loco. Pero lo que hemos leído hace un momento, mis hermanos, es que están dispuestos, sí, pero al mismo tiempo muchos de ustedes resisten la instrucción de su padre y desprecian la dirección de su madre. Niños jóvenes, si ustedes son lo suficientemente inteligentes, ¿qué es lo que Dios te está diciendo a ti aquí en este momento? Si no quieres terminar mal, Dios le dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Él está diciendo a ustedes, niños que me escuchan, hijitos míos, si ustedes quieren ser sabios, si quieren ser jovencitas sabias, no solo deben de temerme a mí, a vuestro Dios. No solo deben de estar dispuestos a escucharme a mí, sino también deben de estar dispuestos a escuchar lo que su papi y lo que su mami les dice. Esto es lo que está diciendo el Señor. Este es el consejo, niños, de vuestro Dios y de su Salvador. Escuchen la instrucción de su papá y deben obedecerlos. Escuchen la dirección de su mamá y deben obedecerla. Jóvenes que están aquí sentados en esta mañana, escuchen bien. Dios les dice aquí: si deseas ser sabio, si quieres que yo te bendiga y si quieres que yo te multiplique buenos días en la tierra, debes escuchar a tus padres, a ambos papás. Dios dice muy claramente: no desprecies la instrucción de tu padre, no menosprecies la dirección de tu madre. Ambos padres están incluidos. Ahora, quiero dirigirme a las madres. Aquí Dios está reprobando la actitud de aquellas madres que dicen a sus hijos: pero deja que venga tu papá del trabajo y verás cómo te va a ir, chamaco del demonio. ¿Por qué, mis hermanos? Esta afirmación, esta declaración violenta el principio de la palabra. La orden de sojuzgar la tierra y de regirla y administrarla, Dios la dio a ambos. Aquí en Génesis la mujer es presentada al hombre como una ayuda y corresponsable de llevar a cabo la obra de civilización. ¿Y en qué otro lugar, mis hermanos, esto se experimenta de manera más clara si no es en el hogar? Si habrá de haber alguna clase de formación piadosa en el hogar, ambos deben colaborar. ¿Y por qué digo que Dios reprueba esa actitud de las madres, mis hermanos? Que se deslinda de su autoridad para solo reconocer la autoridad del padre. Porque estas actitudes forman hijos insensatos. Visualicemos una situación familiar. Marquitos se ha portado de una manera insoportable durante el día. La mamá está muy cansada, no quiere lidiar con su chamaco y le grita: chamaco del demonio, ya me tienes harta, pero deja que venga tu papá del trabajo y verás cómo te va a ir. ¿Y qué va a pasar? Bueno, Marquitos mirará el reloj y averiguará cuántas horas faltan para que llegue papá. Y ese niño tendrá como un mecanismo de defensa, como un mecanismo de protección, a manipular a su madre. Él burlará a su madre aparentando que ya se porta bien. Fingirá ser amable para ganar el favor de la madre durante las últimas horas que le quedan. Simulará haberse convertido en un niño bueno para que su madre olvide su amenaza. Se volverá un niño encantador y cariñoso con su madre. Y la madre, si cede a este vil acto de manipulación, si la madre se retracta de su advertencia o se hace a la que ella no había dicho nada, ¿qué es lo que sucederá? Aquí la madre, antes que todo, minó su autoridad, pecó contra Dios, pecó contra su hijo. ¿Y qué más hizo? Propició que su hijo se burlara de ella, que ante los ojos de su hijo ella quedara como una tonta
Y así este muchacho se salió sin la suya, quedó sin disciplina y corrección. Y todo lo que hizo esa madre en ese momento fue cultivar, fue fortalecer la insensatez de su hijo. Lo alentó a convertirse en un burlador. ¿Y qué dice la Biblia de los burladores? Que sus juicios están preparados para ellos, que su espalda está preparada para sus azotes. Y verso 7 dice que los insensatos desprecian la sabiduría. Este descuidado comportamiento de parte de las madres, mis hermanos, no son buenos para los niños. Por esto las madres deben recordar que Dios les ungió de autoridad en sus hogares, les estableció como la ayuda más apropiada al hombre. Así que, hermanas, escuche bien. En ausencia del esposo, las madres están autorizadas por Dios para aplicar la misma firmeza en su disciplina, no dudando que Dios les invistió con autoridad sobre sus hogares. No te la dio tu esposo, te la dio Dios. Ahora, si tu niño, si tu joven, alguna vez has manipulado las cosas a tu favor, si te has burlado en secreto de tu madre, si has confundido las cosas entre tus padres para salirte con la tuya, sepan esto, niños, y sepan esto, jovencitos, que los ojos de Dios están sobre ustedes y Él no puede ser burlado. Él ve cómo ustedes honran a sus padres, Él ve cómo ustedes deshonran a sus madres. Así que lo mejor que pueden hacer en esta mañana es arrepentirse de tal pecado y temer a Dios sobre todas las cosas. Y padres varones, cuidado con desvalorizar la autoridad de las madres. Cuidado cuando tu hija, cuando tu hijo le preguntó a su mamá: mami, ¿me dejas ir a tal parte? Y ella dijo no. Y luego a tu llegada la hija corre para contigo y tú dices sí. En tu hogar, mis hermanos, en un hogar como este, los hijos han encontrado una brecha débil para salirse siempre con la suya. En un hogar así, el segundo brazo para la dirección en el hogar, el segundo brazo para la dirección de ese corazón averiado que tiende a los extremos, ha sido amputado por el propio padre. Y seguramente, mis hermanos, en un hogar así, esos hijos terminarán desviados. Padre, cuidado. Cuando en tu ausencia tu esposa te dé un reporte y no valides su autoridad. Cuidado que contribuyas a que tus hijos desprecien y tomen en poco la dirección de su madre. Con cuidado, mis hermanos, con que atribuyas a que tus hijos vean a su madre como una tonta, que se burlen de ella, de sus emociones, de sus intentos sinceros por dirigir su hogar. Cuidado, papá, cuando esto hagas. Ellos, tus hijos, deben saber que tu esposa es tu más preciado tesoro y que nadie puede faltarle el respeto, que nadie se puede burlar de ella, ni sus propios hijos, ni sus propios hijos. Deben saber que cuando los hijos están desobedeciendo a su madre en casa, están rebelándose contra la autoridad de papá y va a haber serias consecuencias. Deben saberlo. No se pueden burlar de su madre y no pueden tomarlo en serio. Y tú, padre, determinarás las directrices, el plan de acción por lo que ha sucedido en casa. Así que, niños, Dios dice aquí: si desean ser sabios, deben escuchar la voz autoritativa de ambos padres, de papá y mamá, papi y mami. Pero si quieren convertirse en unos tontos, rechacen su consejo. Si quieren saber qué se siente el azote de Dios en sus espaldas, cierren sus oídos a sus palabras. Si quieren dormir en una cárcel fría, rechacen hoy sus amonestaciones. Si quieren terminar empobrecidos, desprecien la instrucción de su padre y la dirección de su madre. Pero si quieren ser sabios, si quieren que buenos días amanezcan sobre sus mañanas, escuchen, niños, a sus padres. Escúchenlos. Tercer consejo de Salomón a los padres es: si queremos que nuestros hijos adquieran sabiduría, aléjalos de las malas influencias. Dice el versículo 10: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas.
Aquí Salomón expresa como cualquier padre su temor, su miedo, el peligro que su hijo se expone al saber que el corazón de su hijo está entretejido con necedad. Él sabe por su condición de pecado que su hijo se encuentra en un estado muy vulnerable al engaño y a la maldad. Él sabe que su hijo es susceptible a las malas influencias y presto a imitar su mal ejemplo. Así que, ¿cuál es el método de Salomón inspirado por Dios? Salomón nos propone para que nuestros hijos adquieran sabiduría, que aprendan a temer a Dios, que aprendan a escuchar la voz de sus padres y tercero, que se alejen de las malas compañías. Salomón, como un padre responsable, advierte a su hijo el peligro de dejarse influenciar por las malas compañías. Salomón le anticipa a su hijo: ellos tratarán de engañarte, hijo mío. Ellos se burlarán de lo que crees, hija mía. Por lo tanto, hijo, no los escuches. No los escuches, hijo mío. No permitas que ellos te arrastren. No caigas en sus provocaciones. Si quieres ser sabio, hijo mío, sé fuerte. No imites. No te fascines por sus prácticas, su estilo de vida. No quieras lucir como ellos. Sé valiente, hijo mío, hija mía, y aunque la presión sea fuerte, no te comportes como un cobarde. Así que si queremos que nuestros hijos lleven a convertirse en hombres y mujeres sabios, comience lo antes posible a enseñarles lo que significa temer a Dios. Ocúpese en que sus hijos escuchen la instrucción y dirección de sus padres y asegúrese que lo hagan. Y tercero, aléjelo de las malas influencias. Ahora quiero agregar algo aquí, mis hermanos, algo que se infiere en nuestro pasaje y que nos concierne especialmente a todos los que somos padres. Y es que Salomón habla a nuestros hijos como quienes propiamente están recibiendo instrucción de su padre y dirección de su madre. Verso 8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Salomón asume que los padres de vuestros hijos están recibiendo dicha instrucción. Salomón escribe a nuestros hijos como confiado de que nuestros hijos han de ser amonestados ante este consejo, que cuando ellos escuchen: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, seguramente serán exhortados y motivados a ser más atentos a la instrucción de su padre. Salomón asume que cuando nuestros hijos lean: hijo mío, no desprecies la dirección de tu madre, nuestros hijos serán juzgados por su conciencia y alentados a considerar con mayor seriedad la dirección de su madre. Pero lamentablemente, mis hermanos, ¿qué es lo que frecuentemente pasa? Muchos padres no lo están haciendo. Muchos padres no están entablando una relación de instrucción y dirección con sus hijos. Sí, si un padre rehúsa dar una respuesta clara y verdadera, bíblica, a su pequeño hijo cuando éste le pregunta: mami, ¿y cómo se hacen los bebés? Créame que si usted evita dar una respuesta sabia y bíblica por una razón bien intencionada, los malvados no refrenarán su consejo. El engañador de los impíos no guardará silencio. Ellos sí hablarán. Y una de las razones, mis hermanos, por las que los padres no entablan una relación de instrucción y dirección es porque ellos piensan: es que mis hijos son muy pequeños para entender. Ellos piensan: mi hijo aún no entiende, mi hija aún no entiende. Así que esperan hasta la adolescencia para comenzar a hablarles de las cosas importantes de la vida, de las cosas concernientes a la piedad. Pero para entonces, mis hermanos, lastimosamente el joven ya encontró respuestas a sus propias preguntas, ya encontró respuestas a todas sus inquietudes. ¿Y dónde las encontró? En los engañadores, en los burladores. Y es por esto que ellos ya no buscan a sus padres, no hablan con sus padres, no preguntan nada a sus padres. Es más, ni siquiera quieren estar con ellos. Los expertos de este siglo aplacan nuestra conciencia y culpa diciendo: padres, no se preocupen, esto sucede porque su hijo ya entró a la etapa de la adolescencia y su cambio hormonal provoca que ciertas reacciones en su cuerpo lo mantengan irritado y tienda a ser extremo de todo. Pero mis hermanos, antes de consolarnos con una mentira, pregúntate si esto es bíblico. Pregúntate si esto es bíblico y descubrirás que es una mentira.
Mentira, mis hermanos. Esta es una evidencia clara de que el padre ha perdido el corazón de su hijo, el corazón de su hija. Nunca se interesó en entablar una relación de instrucción y consejo, así que ellos encontraron a alguien más y ese alguien más entregaron su corazón. ¿Habías notado que solamente no quieren nada con sus padres en la etapa de rebeldía? Ellos pueden estar con sus amigos todo el día, ellos pueden estar con las amiguitas todo el día, pero con los únicos que están rebeldes son con los padres. No, mis hermanos, has perdido su corazón, ella lo ha entregado a alguien más. Eso es lo que deberían de decir los expertos, pero calman nuestra conciencia. ¿Y qué dice? ¿Y quién dice, mis hermanos, que debes esperar tanto? ¿Quién dice, mis hermanos, que por ser pequeños ellos no entienden? ¿Dónde lo oíste? ¿De dónde forjaste esta convicción? Y para muestra de su error, mis hermanos, quiero aquí levantar y honrar la memoria de un niño piadoso, quien murió siendo aún muy pequeño, pero que murió con una esperanza y seguridad en su Salvador. Seguridad con la que muchos cristianos verdaderos y de muchos años jamás morirán ni alcanzarán. Su nombre fue Nathan Dickerman, de 8 añitos. Estando él muy enfermo, en cierta ocasión alguien preguntó al pequeño Nathan: ¿en qué te gusta pensar cuando te duele algo? En el Señor Jesucristo, respondió. Hablando de otro día, su biógrafo escribió: Natán está muy enfermo esta noche. Su corazón late con mucha violencia y a toda velocidad, y el pulso apenas se le puede percibir en la muñeca. Pero él dice que es más feliz de lo habitual. Le pregunté: ¿por qué? Él replicó: porque mi Salvador está más cerca. Al preguntarle sobre su lecho de muerte, ¿cuál era su himno favorito?, Natán, con una carita inocente, volteó sus ojos hacia arriba y meditando por unos momentos, cantó con una voz muy débil: un amigo hay más que hermano, Cristo el Señor, quien llevó en cuerpo humano nuestro dolor. Este amigo moribundo, padeciendo por el mundo, demostró su amor profundo. Dadle loor, conocerle es vida eterna, Cristo el Señor. Escribe su biógrafo: era realmente impresionante. El recuerdo de lo que había padecido el Salvador lo sostenía en todos sus sufrimientos. El amor que lo había redimido era objeto de sus más dulces meditaciones. Un día, alguien susurró en la habitación que su enfermedad había avanzado de tal manera que era probable que muriera esa misma noche. Natán lo escuchó y levantándose de la cama juntó sus dos manitas y recitó un verso de un himno: salvo en tus tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho dulce reposaré. Y después de un silencio añadió otro himno: cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz, y cuando el cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estarás. Y allí sobre su lecho de muerte hizo su última pregunta: mami, ¿no es esta una buena esperanza? Qué dulce consuelo, mis hermanos, y feliz recuerdo de esta madre, saber que su pequeño hijito hoy descansa en el lecho, en el seno de su Salvador. Pero qué desgracia, mis hermanos, aquellos padres que se alegran cuando ven a sus hijos moverse, bailar como una prostituta. Qué desgracia para aquellos padres que se alegran cuando ven a sus hijos cantar esas canciones que hacen una apología al narcotráfico, a la muerte y al asesinato. Qué vergüenza de padres. Qué vergüenza. Ellos entienden, mis hermanos. Ellos entienden. Por lo tanto, mis hermanos, ustedes como padres no pueden rehusar el hablarles a sus pequeños hijos del Salvador sufriente, de Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Debes hablarle a tus hijos de Cristo, quien les creó, de Cristo que se hizo hombre, sufrió y murió para salvarle de sus pecados. Debes hablarles que muy pronto ellos se presentarán ante su tribunal. Debes hablarles que a Él cantarán los cristianos y los ángeles en el cielo por todas las edades. Así que, padres, es importante que evalúes la interacción, la comunicación que estás desarrollando con tus hijos.
No des por sentado que el hecho de traerlos todos los domingos a la iglesia, tu trabajo está completo. Debes desarrollar un estilo de comunicación frecuente con ellos, donde puedas sentarte con ellos y hablar de los valores de la vida, de la clase de esposa o marido que deben escoger, de los amigos que deben escoger, el estilo de vida que deben imitar, el modo apropiado de conducta y vestimenta para una señorita, de la conducta varonil que se espera desarrollen todos los varoncitos. Debes sentarte y hablar de todas estas cosas con ellos. Y mientras esto hacemos con nuestros hijos, mis hermanos, casualmente nos preparamos para que con limpia conciencia podamos reprender a nuestros hijos cuando ellos fallan, cuando ellos no cumplen lo requerido. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando los padres, con su debida anticipación, han aconsejado a los hijos, han instruido, han hablado lo suficiente, pueden con limpia conciencia reprender a sus hijos, porque ellos no han seguido su consejo, porque ellos están ignorando su instrucción. Dice Efesios 6:4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál es el mandamiento positivo de este texto, mis hermanos? Que debemos criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y lo que este pasaje asume, no nos tomaremos el tiempo para exponerlo, pero así a grandes rasgos, es que los padres no pueden solamente decir a sus hijos lo que deben hacer y esperar que ellos hagan lo que se les dijeron, esperar que ellos cumplirán. Tampoco se puede castigar donde no ha habido instrucción clara, sino que debe de haber tanto instrucción como una demanda. Ellos deben tener en claro qué sucederá si el niño no sigue la instrucción. ¿Qué pasará si rechaza la dirección de su madre? ¿Cuál será la consecuencia? Disciplina, castigo. Ellos deben de saberlo, mis hermanos. Así que la crianza en la disciplina y amonestación del Señor, tiene que haber instrucción, tiene que haber dirección, para que entonces pueda haber consecuencias en caso de no obedecerlas. Noten, hermanos, que no puede haber lo uno sin lo otro. No puede haber instrucción sin vara, ni tampoco puede haber vara sin instrucción. Hay padres que les pegan a sus hijos y simplemente porque les pegan, ellos creen que ya están cumpliendo con su labor de crianza. Pero vamos a suponer aquí otro cuadro familiar. Supongamos que su niño está jugando con la pelota en la sala y rompe un cuadro carísimo. El niño está asustado por lo que ha hecho. Usted, enfurecido, lo toma de su brazo y ¡paz! Le da su buena pela. Pero usted no le explicó al niño lo que pasó. Nunca se habían sentado a hablar de esto. ¿Qué puede estar pasando en la mente de ese niño? Bueno, mi mamá me pegó porque rompí un cuadro. Así que la próxima vez jugaré fútbol en la sala teniendo más cuidado. No se cumplió el objetivo de la crianza. Pero si ha habido instrucción previa, usted podría tomar a ese niño y decirle: mi amor, ¿qué te dije yo con respecto a jugar pelota en la casa? Que no se puede jugar con la pelota. ¿Y qué fue lo que hiciste? Jugué con la pelota. ¿Y cómo se le llama eso? Desobediencia. ¿Y qué dice Dios que debo de hacer yo cuando tú me desobedeces? Pegarme. Ándele pues, voltéese y se lo suena. Instrucción y demanda. Eso es instrucción y vara, mis hermanos. No puede haber solamente una de las dos. Tienen que estar los dos elementos involucrados para que la disciplina pueda ser bíblica. Pregunto: ¿pueden ustedes, padres, amonestar, reprender con buena conciencia a sus hijos porque en algún punto ellos no siguieron su instrucción? O más bien, ¿podría Dios amonestarles a ustedes porque en todos estos años no se han preocupado por darle instrucción clara a sus hijos? No se han preocupado por proveerles de dirección clara a sus hijos con respecto a todas aquellas cosas que verdaderamente son importantes. Pero si ustedes son padres que están siendo diligentes, que realmente se preocupan por sus hijos, que están desarrollando un estilo constante de comunicación, que están instruyendo, que están dando dirección, esto, mis hermanos, es bueno delante del Señor. Y es lo que naturalmente se espera de todos los buenos padres, de toda buena madre. Por tal motivo,
Salomón lo asume en su texto. Ahora, mis hermanos, es muy probable que algunos padres, madres aquí, podrían experimentar esa sensación de tristeza y desánimo. Pues ahora en silencio se lamentan que muchas de las cosas que están aprendiendo respecto a la crianza les hubiera encantado haberlas entendido cuando sus hijos eran pequeños. Les hubiera encantado haberlas entendido cuando sus niños eran muy pequeños. Ellos ya crecieron, se han convertido en adolescentes y muchas de las veces les han hecho sentir que cada vez menos estos hijos les necesitan. ¿Qué debes hacer? Cuando tus hijos, por tu ignorancia en sus primeros años, han desarrollado ciertos hábitos contrarios a la vida piadosa, pero que ahora como padre deseas de todo corazón revertir esos años de mala educación, de mala instrucción. Esto nos lleva a nuestro segundo punto en este llamado urgente. Segundo llamado urgente: restringe y estorba todos sus comportamientos pecaminosos. Restringe y estorba todos sus comportamientos pecaminosos. Vaya por favor a Proverbios 19:18. Aquí el Señor nos ofrece una solución a todos los padres agobiados, a los padres que con mucho dolor y confusión ya no saben ni por dónde empezar con sus hijos. Aquí el Señor les entrega un remedio que podría revertir la desgracia de una educación negativa. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mis hermanos, la sola expresión de estas palabras responde al corazón agobiado de una madre, de un padre. Para darle a nuestro texto mayor claridad, mis hermanos, me apoyaré en otras traducciones que expresan el sentido de una manera mucho más clara de este pasaje. La Nueva Biblia Viva dice: disciplina a tu hijo mientras hay esperanza. Si no lo haces, le arruinarás la vida. La Nueva Versión Internacional: corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Traducción al lenguaje actual: corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde. No te hagas culpable de su muerte. Observe, mis hermanos, que en nuestro texto solo se nos proveen dos opciones. Solo se nos proponen dos decisiones que tienes por delante. La primera, que disciplines a tu hijo. Es decir, o decidimos crear a nuestros hijos como el Señor manda, o automáticamente hemos tomado una terrible decisión. ¿Sabe cuál es? Su muerte. Destruirlo. Terminar arruinándolo. Hay otro pasaje en Proverbios que respalda esta misma afirmación. Proverbios 23, a partir del verso 13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. Una vez más, mis hermanos, nos encontramos aquí con un imperativo. No es una opción, no es una sugerencia. Podrás rehusar algunas cosas a tus hijos, pero nunca rehuses el corregirlo. Esto lo dice Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el incentivo, mis hermanos? Porque si no lo corriges, estás produciendo en ellos ese estilo de vida que probablemente lo llevará a una muerte temprana. Si rehusas corregir a tu hijo, estás moviendo a ese estilo de vida que probablemente conduzca a su vida a una muerte prematura. Escribió el doctor Richard Foucault: cuando la institución paternal ha fracasado en disciplinar la rebelión de sus hijos, escuche esto: Dios tiene otras instituciones a su servicio para que castiguen el pecado de esos rebeldes. Se describe aquí cárcel, penas, castigos, etc. Y continúa diciendo: pero si aún esta institución le falla, Él cuenta con otros recursos directos para asegurarse que aquel muchacho, aquella muchacha no quede sin castigo. Y se llama maldición, donde muchos jóvenes son entregados a la libertad de sus deseos y pasiones para que terminen siendo esclavos de las drogas, rodeados de mucha violencia y cometiendo actos que no convienen, y así sean desterrados de una vez de esta tierra cuanto antes.
¿Qué es lo que está diciendo este doctor? Está diciendo, si los padres fallan, como primer medio de corrección, Dios tiene un segundo, a los gobiernos. Y si estos fallan, Él promete maldiciones sobre los hijos, para que estos sean desterrados de una vez. Así que padres despreocupados, o los que están excesivamente ocupados en otras cosas, hay un riesgo. Hay un riesgo. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que este es un asunto de vida o muerte, que hay envuelto un riesgo en el descuido de este deber. El texto nos dice que por nada del mundo rehuses el corregir a tu hijo, que el riesgo es altísimo. ¿Y cuál es este riesgo, mis hermanos? Que lo estás exponiendo a una muerte temprana. Y lo que es peor aún, mis hermanos, no estás haciendo nada para que tu hijo termine en el infierno. Tú como padre no estás estorbando, no estás corrigiendo en su camino, no estás impidiendo que finalmente él caiga a donde lo lleva su corazón de manera natural. Este es un asunto de vida o muerte, y tu papá, tu mamá debes saberlo bien. Elí en 1 Samuel 3 fue reprendido por Dios porque no ponía estorbo a la conducta de sus hijos adultos. Y estos hijos terminaban, si estos hijos terminaban en el infierno, si estos terminaron así, no lo sé. El día del tribunal, Elí compartirá una cuota de culpa por lo que pasó con ellos. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Hermana, ¿qué harías si mientras estás en tus quehaceres te avisaran que tu hijo de 2 años cayó en una fosa? Que tu hijo cayó en una fosa, a un pozo muy profundo. ¿Qué harías? Le dirías, yo no puedo ahora porque ya se me hizo tarde con la comida y ya va a llegar el papá. O dirías, no puedo ir porque ahorita me estoy haciendo las uñas. Necesito tiempo para mí. ¿Acaso el padre respondería, espérame, ya casi se acaba el segundo tiempo del partido, en un momento voy? ¿Acaso diría, es que vengo muy cansado del trabajo? No molesten. Por supuesto que no, mis hermanos. Como madre no te importaría lo que estás haciendo, y seguramente dejarías la olla que estabas cocinando y correrías por tu hijo para poder salvarlo. El padre dejaría instantáneamente ese partido, se levantaría de su televisor y buscaría y trataría por todos los medios salvar a su propio hijo. Mis hermanos, este es un asunto de vida o muerte. Un niño ha caído en el pozo. Cada segundo cuenta, cada minuto cuenta. ¿Y qué es peor? ¿Que tu hijo caiga en una fosa por ser un padre, una madre desobligada, floja, perezosa en sus deberes paternales? ¿O que ellos se pierdan totalmente en el infierno por tu descuido? Dime qué es peor. ¿Porque nunca te diste el tiempo? ¿Porque preferiste ocuparte en otras cosas en lugar de la crianza de tus propios hijos? Hermano, hermana, cada segundo cuenta. Cada minuto cuenta, cada hora, cada día, cada semana que tú puedas dedicar tiempo suficiente a tus hijos, cuenta. Es un asunto de vida o muerte. A la luz de esta verdad que nos entrega Salomón, nada puede ser más importante. O te dedicas a moldear el carácter de tus hijos, o escucha bien, mis hermanos, en algún momento tendrás el cadáver de tu hijo en tus manos. O te dedicas a cuidar a tus hijos, o en algún momento entrarás a ese lugar para velar a tu propio hijo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Oye, pastor, es que esto está muy extremista. No, yo simplemente estoy replicando lo que dice la Escritura. Y este es un consejo también para mí. Dice Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y es interesante, mis hermanos, para un muchacho, para una muchacha rebelde, que no se ofrece otra medida correctiva más eficiente que el castigo. Un joven, una jovencita que ha escalado en mayores grados de necedad, de pecado, de desobediencia, de rebelión. Los padres no tienen otra opción más que ayudarles a relacionar su necedad con su desobediencia, su rebelión, relacionar su dolor con la pérdida de privilegios y castigo. Todo cuanto hacen deben relacionarlo cuanto antes con las pérdidas de muchos privilegios, con el dolor.
Y tiene que aprenderlo cuanto antes, mis hermanos. Y los padres deben esforzarse por causar esa impresión, esa relación entre desobediencia y dolor en sus hijos cuanto antes. Relacionar el dolor con cualquier manifestación de pecado. Relacionar el dolor con cualquier forma de rebeldía. Relacionar el dolor con cualquier forma de desobediencia. Y especialmente hacerlo cuando ellos son muy pequeños. Tienen que relacionar desobediencia igual a dolor. Rebeldía igual a dolor. Pecado igual a dolor como consecuencia. Y por último, mis hermanos, en este texto no solo encontramos una orden expresa a los padres. Dios no solo se limita a darnos una orden, sino que al mismo tiempo nos ofrece un incentivo, un estímulo. El Señor nos dice, castígalo en tanto que hay esperanza. Esto nos lleva a considerar nuestro tercer llamado. Tercer llamado urgente. Padres, escuchen bien, nunca pierdan la esperanza. Nunca pierda la esperanza. Como padre, mis hermanos, Dios te entiende perfectamente. Él entiende que los buenos padres cargan sobre sus lomos un costal de desaliento muy pesado de llevar. Él, como buen padre, sabe tu desánimo. Él sabe que necesitas ser alentado. Él sabe que tu mamá necesita ser alentada. Por esta razón, Él te dice en esta mañana, hijo mío, hija mía, hay esperanza. Escúchame bien, hija, hay esperanza. Nuestro Dios es tan bondadoso y sabe que los padres, y especialmente las mamás, Él lo sabe, necesitan aliento. Y especialmente cuando llegan aquellas etapas difíciles con nuestros hijos, donde parece que todo se estancó, donde parece que en lugar de ir para adelante ahora vamos en retroceso, en aquellas etapas donde no hay más que tensión con los hijos. Él sabe que es precisamente aquí, en estos momentos silenciosos, cuando nos preguntamos como padres, ¿vale la pena todo esto? ¿Valen la pena todos estos desvelos? ¿Valen la pena todas estas discusiones, Señor? ¿Valen la pena todos estos pleitos? ¿Valen la pena todas esas charlas después de todas esas tundas que les he dado? Señor, ¿vale la pena todo esto? No veo mucho progreso en mi familia. Hermanos, hermanas, no se rindan. No se den por vencidos, porque vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Dios te dice a ti, madre, te dice a ti, padre, hay esperanza. Ponga estas palabras en su corazón, mi hermano. Si ya hablo de este asunto cientos de veces, vuélvalo a hablar. Hay esperanza. Si ya le pegó muchas veces por esa misma actitud, vuélvale a pegar. Hay esperanza. Si ya se lo pidió, pídaselo otra vez y otra vez, porque hay esperanza. Si ya lo había castigado, vuélvalo a castigar, porque hay esperanza. Si ya ha orado al Señor 1000 veces por la misma cosa, vuélvalo a hacer. Hay esperanza y no se ha agotado para ustedes, padres ni madres. Nunca, mis hermanos, pero nunca se dé por vencidos con sus hijos, porque hay esperanza. Corrige a tu hijo, dice Proverbios 29:7, y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Quién lo dijo? ¿Quién está poniendo en tela de juicio su gloria, mis hermanos? ¿Qué pasaría si fallara esta promesa? Le pregunto. ¿Deseas tu paz mental? ¿Deseas felicidad? ¿Quieres estar orgulloso de tus hijos? ¿Quieres alegrarte con ellos? Instrúyalos. Provea de instrucción y dirección ahora. Créale a Dios. Sé, mis hermanos, que la paternidad, la maternidad es una tarea muy cansada. Pero quiero dejarle un principio aquí. Instrúyalos hoy. Esfuércese por dirigir a sus hijos por el buen camino de la sabiduría. Madre, padre, desgaste sus energías, explote todos sus recursos que Dios les ha dado por hacerles el bien. Agote la voz de su garganta, canse la fuerza de su brazo, desgaste todas sus lágrimas si es necesario. Doble muchas veces sus rodillas y descansará después. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Repito, mis hermanos, instrúyalos hoy, descanse después.
Pero si de lo contrario no se ocupan en instruir hoy, porque usted quiere descansar, porque usted está muy cansada, porque ese chamaco ya la tiene hasta aquí, porque papá está descansando, está muy cansado al llegar a casa. Si tú quieres descansar hoy, no habrá descanso después. Pasarás el resto de tus días preocupada. Pasarás el resto de tus días preocupado, ansioso. No te quitarás el nombre del Señor de tu boca. No instruyas hoy y llorarás después. Madres, ¿quieren descansar en verdad? Atesoren estos principios y practíquelos en su hogar. Y no te canses, no te canses. Descansarás después. El descanso, el Señor lo tiene prometido para después. Todo ser humano desea descansar algún día, disfrutar de una vida quieta y tranquila. Y el camino
Es porque vale la pena. Y recuerda Proverbios 19:18. Hay esperanza, mis hermanos. A Dios sea la gloria. Oremos.